a recibir palabra de Dios? Amén. Bueno, yo quiero preguntar algo para iniciar. ¿Ustedes saben qué es una promesa? ¿Cierto? Una promesa. Cuando prometo, le prometo en algo. ¿Cierto? Y aquí yo puse una definición, decía, una promesa es un compromiso o una declaración de que algo que se cumplirá. Y a veces nosotros hacemos promesas, ¿cierto? ¿Las cumplimos? Bueno, no sé, no me responden. ¿Listo? ¿Será que Dios hace promesas? ¿Dios le ha dado alguna promesa a ustedes? Amén, ¿cierto? Yo creo que alza la mano quién Dios le ha dado una promesa. ¿Cierto? Y el que no le da una promesa, ¿sabe qué? No le da la palabra de Dios, porque más o menos entre 8,000 promesas tiene la palabra de Dios para nosotros. No, como 7,500. ¿Sí? Por ahí vamos a ver. O sea, ¿hay promesas de parte de Dios para sus hijos? Claro que sí. Y si no te han dado una promesa porque no leen la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo me puse a pensar cuando el paz me dijo, vas a este domingo a predicar, yo, sí señor. Entonces uno se mete con Dios y empieza como siempre a ver qué Dios le está mostrando. Me habló de promesas, me habló de vasijas rotas, me habló de cisternas rotas y yo ya me estaba, cisterna rota, esa hace la palabra. Y ya cuando empecé así, no, el Señor me cambió todo como siempre a última hora y me dio una palabra y me puso como título, y la nombré como título, Esperando su promesa. ¿Cómo se llama el mensaje? Esperando su promesa. Amén. Y ese esperando su promesa me nació una gran pregunta que me preguntaba yo. ¿Por qué en muchas ocasiones Dios se tarda tanto en cumplir esas promesas? Amén. ¿Por qué Dios se tarda tanto en cumplir las promesas? Si ya Dios soltó una promesa para nosotros, ¿por qué se tarda tanto? Y el día de hoy, iglesia, pues vengo a hablarle de esas respuestas. Amén. Entonces, a menudo nos preguntamos esto, o me preguntaba yo eso, sin embargo, esa demora de Dios no es ausencia de poder. No es que Dios no pueda. Acuérdense que estamos hablando del alfa y del omega, del creador de todo lo que tenemos. Él estuvo desde el principio, nuestro amado Jesús, y la palabra estaba con Dios. ¿Se acuerdan? Hasta el final, va a ser hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿es falta de poder? No creo. ¿Cierto? Me olvido. Ay, no. Se me olvidó la promesa que le dice a Carlitos o a Julie. ¿Cierto? No es falta de olvido, sino hay un propósito. Así me lo dijo el Señor. Hay un propósito de amor y en muchas veces corrección para soltar esa promesa. Y entonces, la primera respuesta que tenemos ahí es, y anótenla, Dios se tarda en cumplir sus promesas porque no quiere que nadie se vaya al infierno. Y uno dice, wow, ¿cómo así? ¿Placa? Triple 9, si nos puede ayudar un poquito a acomodarlo. Vamos a parar la prédica hasta que llegue, ¿no? Entonces, la primera pregunta que vamos a resolver. Entonces, Dios se tarda en cumplir sus promesas y la respuesta es porque no quiere que nadie se vaya al infierno. Él no quiere que nadie se vaya al infierno ni se pierda, ¿cierto? Y lo vemos en la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir, ¿qué? Sus promesas. O sea, no es que sea lento, ¿sí? Como algunos piensan, como ustedes están pensando. Dice, al contrario, es paciente, por amor a ustedes, a mí. No quiere que nadie sea destruido, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se vaya al infierno. Quiere que todos se arrepientan. Y aquí esa palabra me encanta, porque arrepentimiento, le digo yo a los chicos de mi barca, una cosa es remordimiento y otra arrepentimiento. Remordimiento es el que el pasa el borrachito. ¿Qué le pasa al borrachito? Se mete la borrachera del caso, 2 días después dice, yo no vuelvo a tomar. ¿Sí o no? ¿Se han escuchado alguno? Nada, decir ustedes, ¿no? ¿Han escuchado? No vuelvo a tomar. ¿Y qué al fin de semana y qué pasó? Volvió a tomar. ¿Eso es arrepentimiento? No.
Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es que yo me arrepiento, me duele, ¿cierto? Tengo conciencia y yo cambio de dirección. O sea, eso yo no lo vuelvo a hacer. Entendí y cojo otra dirección. Eso es arrepentimiento y hay una gran diferencia. ¿Amén? Y quiero que sepa, iglesia, que en el centro del universo hay un Dios de amor que llora por cada persona que se pierde. Dios llora por cada ovejita que se le va. Llora por cada uno que no le llega la palabra de Dios. Por eso debemos misioneros. Por eso vamos a extender su palabra. Y Él llora, Él llora. Y cuando Jesús subió al cielo, después de resucitar, estaban unos seguidores mirando allá, mirando las nubes, y hubo una promesa de parte de Dios para eso. Y está en Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, mientras se esforzaban para verlo ascender al cielo, ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Dos hombres vestidos de túnicas blancas, o sea, dos ángeles, de repente se pusieron en medio de ellos y les dijo, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero ahí viene la promesa, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén. Ahí empezó una promesa grandísima. Mira esa tan linda que es Dios que va a volver. Esa es la segunda venida. ¿Usted no sabía que Jesús iba a volver? Pues hoy está recordando eso. Y lo vemos en Marcos. Mira, antes de la crucifixión, el sumo sacerdote estaba ahí interrogando a Jesús. Y le dice en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Bendito, el Hijo de Dios? Y Jesús dijo en el versículo 62, ¿qué le dijo? Yo soy. Esa fue la declaración de Jesús. Yo soy, el gran yo soy. Pero ahí viene después, dice, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha del Dios en las nubes del cielo. Entonces Dios prometió una segunda venida, ¿cierto? Que va a aparecer de las nubes del cielo. Y lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 13 también. Cuando todo está listo, volveré para llevarlos. Aquí hay otra promesa hermosa, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuando Él venga, que viene el arrebatamiento, Él nos promete que vamos a estar cara a cara con Jesús, que vamos a estar abrazaditos, que por fin vamos a estar ahí. Yo me imagino ese momento especial. Y algunos, también está en Mateo 24, en los versículos 27, 29, 31, 34, lo voy a tratar de leer rápido. Dice el versículo 27, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la angustia de esos días, versículo 29, y salté, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y el 30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Y el versículo 34 dice, y les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Eso es una promesa de parte de Dios que va a venir. Y cuando Pedro, habían pasado como 38 años, cuando Pedro escribió el primer versículo que lo leí en segunda de Pedro, que dice, en realidad no es que el Señor sea lento, porque hasta ese momento no había pasado. Él prometió que iba a volver y no ha vuelto. Después de 38 años escribió ese versículo en segunda de Pedro, dijo, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie se destruido, se pierda o se vaya, en otras palabras, al infierno. Quiere que todos que nos arrepintamos. Entonces el Señor en esta promesa está esperando. ¿Qué está esperando? Que todos nos arrepintamos. Y por eso es su misericordia. Amén. Y a la hora, digamos, en el caso de nosotros, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi 2000 años, ¿no? Y nada que vuelve. ¿Será que Dios es hombre para mentir? No es Dios. Si Él prometió,
póngale la firma. Pero ¿por qué se tarda tanto? ¿Sí? Empezamos a mirar, porque Él no quiere que nadie se pierda. Empezamos a tener esa respuesta de parte de Dios. ¿Amén? Y quiero que piensen en esa promesa que Dios les ha dado. Cuando me alzaron la mano, esa promesa que ustedes tienen ahí, esa promesa que no se ha cumplido, ¿sí? No sé, puede ser riqueza, otros fama, otros salud, otros un esposo, una esposa, una casa, no sé, un viaje, esperando la voz para irse, ¿sí? No sé, qué promesa le haya entregado el Señor, ¿sí? Sin embargo, dice el Deuteronomio 8:11, pilas con lo que voy a decir. Y dice, sin embargo, en ese momento, cuando debes tener mucho cuidado, cuando ya tengas riqueza, cuando tengas esa promesa, cuando tengas esa fama, que la avisa, ¿sí? Si no se lo dijo, tengan cuidado, dice, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al obedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Por eso quiero que piensen en esa promesa, iglesia. Piensen en eso, porque muchas veces eso que le estamos pidiendo a Jesús, que vence sanidad, como decían acá, enfermedad, riqueza, trabajo, o una libertad financiera, o demás, cuando llegue, tengan cuidado, dice el Señor. Tengan cuidado, tengan cuidado. En segundo respuesta, o segundo punto, vamos a escribir ahí, Dios se tarda en cumplir sus promesas para que dejemos de pecar. Sí. En una, Él tiene paciencia porque tenemos planes, pero en esta, también Él se tarda en esa promesa. ¿Para qué? Para que dejemos de pecar. ¿Sabían que Dios le prometió a Israel protección contra sus enemigos en todas las naciones? Y hasta hoy siguen atacando a Israel. Y Dios le prometió a Israel que lo protegería, ¿cierto? Y la Biblia nos cuenta que Israel, que estamos viendo Ezequiel, los que no estén no van a entender esta palabra, tuvo 70 años de cautividad. ¿En dónde? ¿Quién me dice? En Babilonia. En Babilonia. 70 años. Y Babilonia era enemigo de Israel. Y Dios permitió 70 años de cautividad en Babilonia. ¿Cierto? Y eso lo vemos ahí en Jeremías, en Ezequiel, en todos los profetas. ¿Y por qué? Porque Israel en ese momento tenía su promesa, tenía mi promesa, el Señor me va a guardar, el Señor me va a proteger, ¿sí? Pero ¿por qué permitió que entonces atacaran y quedaran en cautiverio Israel? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento en muchas partes con el pueblo de Israel. Nosotros hacemos parte del pueblo de Israel. Y era por el pecado, la idolatría. Cada vez que el pueblo de Israel duraba un tiempito y volvía a sus andanzas, por eso en Deuteronomio dice, ten cuidado, le daba la promesa, la tierra prometida, ¿se la dio o no se la dio? Se las dio cuando salió de Egipto, estaban a cuánto, a 40 días, 40 días. ¿Y qué hizo el Señor? 40 años. Oh, que no, este man no puede llegar a la tierra prometida todavía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Qué terminó Israel haciendo? Levantando falsos dioses, ¿cierto? Y por eso es uno de los pecados que Dios más aborrece, esa idolatría. Y caer en idolatría es caer como en el pueblo de Israel. Y a veces idolatramos a nuestro esposo, idolatramos a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestra novia, ya no sé lo que se llama, y lo ponemos en el primer lugar. Y Dios es un Dios de orden. Y el que dice que en el primer lugar, ¿quién está? Dios. ¿Mi mamá? No, Dios. ¿Mi esposa? No, Dios. No, mentira, mis hijos. No, Dios. Ese es el primer lugar. Y todo aquello que le roba el primer lugar a Él se llama idolatría. Porque le estoy poniendo otra cosa en el lugar que está Dios. Y tenemos que tener cuidado. Entonces permitió esa cautividad. ¿Y para qué esos 40 años o 40 días? Para quitar el pecado de Israel. Y dice la palabra que en Jeremías, y estando en cautividad Israel, allá
en Babilonia, salió Jeremías con este versículo cuando Jesús le dice por medio de Jeremías al pueblo de Israel en Jeremías 29, versículo 11, dice, yo sé que este versículo lo pone en otro contexto, pero dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno, 70 años de cautividad, no, buenísimos, sí, buenísimos, entonces, y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Claro, estoy a 40 días, mi promesa está aquí. Pero a veces el Señor conoce y ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y viene una reclamación, ¿por qué no me dan mi promesa si yo ya estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué pasa? Y a veces está ese pecado oculto ahí, esa corrección, y pone ese tiempo, y no cumple. Y eso fue lo que me pasó en algún momento en iglesia. De todas las promesas que el Señor me ha cumplido, otras todavía las tienen ramos de yo las veo ahí en la esquina y yo, sí, Señor, ya casi llega, ¿sí? El Señor ha pulido en cada promesa, en cada prueba, en cada desierto, en cada cautividad que he estado, el Señor me ha hablado, ha pulido mi corazón primeramente, mi corazón y mi mente ha sido transformada. Dios permite que la promesa esté un poquito lejos porque quiere pulirnos, porque quiere sacar ese pecado, esa idolatría o ese pecado oculto que tú con Dios sabes, ¿sí? Y así lo hice. Tuve una de las muchas pruebas que tuve, fueron 7 años, ese testimonio yo los he contado, dentro de lo que estaba, me abrieron un proceso disciplinario hace más de 7 años, perdón. 7 años, gracias a Dios. 7, lo dejé 770, listo, por ahí va. Entonces, duró 7 años para el Señor pulirme, y gloria a Dios porque estoy aquí parado. Pulirme en muchas áreas de mi vida. No el proceso, el Señor lo hubiera hecho rapidito, ya, ¿sí? Pero Él estaba detrás de mi corazón, de su propósito. Él no quería que yo me perdiera. Si Él me hubiera dado la promesa, inmediatamente que hubiese pasado. Yo hubiera volvido a mis andanzas, hubiese dicho muchas cosas, y hubiese estado, de hecho, ni dependiente de Él, ¿cierto? Pero Él no, Él esperó pacientemente para que fuera transformado. Durante ese proceso, fuera pulido, hubiera quitado todo aquello que no le agradaba a Él. Y ese fue el proceso. ¿Ustedes saben que el desierto es donde Dios habla? Dios habla en el desierto, Dios habla en esa prueba, Dios habla incluso en esa promesa que ya la vemos cumplida porque somos mujeres y hombres de fe, ¿cierto? Vemos las cosas como si fueran ya. Me voy para Miami. A la visa. ¿Sí? Pero Dios sabe y por eso es que Él tiene unos planes mejores que los nuestros. A veces estamos esperando algo de parte del Señor, pero Él sabe y Él tiene el control de la situación. Amén. Sí, y uno de los pecados de Israel fue ese. Levantaron falsos dioses y llegó hasta el punto de que dijo ya Dios, ya no más, por eso los metió en 70 años de cautividad. Y después de esa cautividad, entendió el pueblo de Israel y salió. Y nunca más volvieron a ponerle un Dios por encima del Dios supremo, que es Jesús. Amén. Bueno, en tu caso, ¿cuál ha sido ese pecado? ¿Cuál ha sido ese pecado que no ha podido dejar o esa situación de cautividad que aún estás? Mi proceso, pues yo tenía, no le hago la lista pero tenía muchas cositas, incluso tenía una falsa humildad. Cuando yo llegué, yo hace 10 años estoy en el cargo que estoy, no llevo 15, cumplo 15 años, y cuando yo ejercí, los primeros años, soy supervisor de una planta de producción, yo le decía a mi esposa, es que allá no se mueve un tornillo sin que yo lo autorice. ¿Eso qué se llama? Orgullo, ¿cierto? Altivez. Y el Señor tuvo que agachar mi cabeza, y sí que duele, para poder entender y salir de esa cautividad. ¿Cuál es tu cautividad? ¿Cuál es tu pecado oculto? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambies en tu corazón y en tu mente? ¿Qué hay ahí que no desata esa promesa que Dios ya te dio? ¿Por qué Dios se tarda tanto? Y yo creo que la respuesta puede estar en nosotros mismos, ¿cierto? Amén.
Después de eso, yo le dije al Señor, no, ya. Y dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Por esa razón siento que si no hay un genuino arrepentimiento de parte de ustedes, y ya lo vimos, no es remordimiento, sino es arrepentimiento de parte de ustedes, pues el Señor va a seguir ahí. No, a este le gusta estar ahí. Sí, no 70, son 100. Oiga, tengan cuidado, porque hasta que uno mire en su corazón que hay un verdadero arrepentimiento, y ese arrepentimiento dice la palabra que lo demuestra en la forma de ¿qué? De vivir, de actuar. Yo estoy aquí parado porque le dije, sí Señor, usted me dice, hágale. No puedo decirle no a Dios, no puedo por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Pero primero Él va a pulir mi corazón, va a pulir nuestra mente. Amén. Y dice el Salmo 119, versículo 71. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos, a tus mandatos. A veces esa situación difícil, esa prueba, incluso que nosotros mismos nos metemos, ¿sí? Dios la utiliza para bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas sirven para bien, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios por ese proceso disciplinario. No tenía la culpa. Listo, Señor, pero es que yo no soy por ahí. Listo, el Señor me hace conductor. Pero no lo hizo el otro día, ni la semana. Lo hizo después de 7 años. ¡Wow! Pero tuve que entender, tuve que arrepentirme realmente, tuve que empezar a caminar. Y empecé a caminar y demostrando de mi manera de vivir, de mi forma de vivir, no solamente delante de aquí de la iglesia, sino con mi esposa, con mis hijos, para poder desatar y haber cumplido esa promesa que el Señor. Y esa promesa me la dio a mi esposa y a mí en momentos diferentes. A ella le dijo, Él nos va a sacar una victoria. A mí también me dijo, yo te voy a acompañar y te voy a sacar una victoria. Y me agarré esa palabra, y 7 años con esa palabra y agarré ahí cogido, y fue la esperanza como hizo con Israel Dios. Amén. Entonces, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestarle atención. Ese proceso me hizo prestarle atención. Esa deuda, ahora Dios porque tengo libertad financiera hoy en día, esa deuda en algún momento me hizo poner mi mirada en Dios. Entonces, a veces el Señor, no, a este le gusta es, toca darle fuerte para que esté arrodillado acá. Claro, cuando estaba todo bien, no lo arrodillaba, no lo pedía, sino cuando estábamos en dificultad. Entonces, por eso el salmista dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención, a quitar cualquier velo, cualquier distracción, para poder poner mi mirada en Jesús. Amén. Y cuando esta palabra también, cuando estaba en ese proceso, el Señor, llegó un momento que yo dije, esto va para largo. Y se lo dijo también al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 29, versículos 5 y 7. Dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto. O sea, esto va para largo, Carlos. ¿Sí? ¿Hasta qué? Porque es que usted no ha entendido. Entonces le digo a Santiago, que se me fue, no sé qué me hizo, le digo, ¿alguna cosa en específico? Sí. Y a los 10 minutos, no, mentiras, al otro día, como para no, hace totalmente lo contrario. Y no ha entendido. Y a veces somos así con Dios. No entendemos la voz de Dios. Y en todo esto va para largo con este chico. 70 años, 7 años. Entonces, desde aquí la palabra dice, casos emprendan hijos, bueno, encuentren esposos para ellos que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, trabajen por la paz y la prosperidad. Y yo sentía, vamos a trabajar, sí, estoy en aflicción, sí, estoy en una cautividad, sí, el Señor está puliendo, sí, pero esperando ahí como con los brazos cruzados, como, bueno, vengo aquí a la iglesia. No, que el Señor está aquí en donde Dios nos ha puesto, tenemos que hacer, tenemos que casarnos, tenemos que multiplicarnos, ¿sí? Mi hermana se multiplicó por 2, por ejemplo.
Y tenemos que trabajar, tenemos que servirle al Señor. Una de las cosas que en esta cautividad el Señor me hizo fue, vas a servir. Y hablábamos con Garreta y Garreta tras bambalinas que el servicio hace parte de seguir a Jesús. Hace parte. O sea, nuestra vida cambió. Un domingo de nosotros era totalmente diferente. Pero un domingo para nosotros es venir a la iglesia, servirle, ¿qué hay arriba? Los que no saben, yo con mi esposa tenemos el ministerio de Kids, la iglesia infantil, y allá es una iglesia. Tenemos medios, tenemos alabanza, tenemos prédica, tenemos todo arriba, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos acá. Y con mi casa, eso es lo que le estoy dejando delegado a mis hijos. Y el servicio hace parte. O sea, no se queden ahí esperando esa promesa. Hagan. Y hacer es que busquen la paz, busquen a otros, que esa situación difícil o esa promesa incluso que ustedes están agarraditos, va a llegar el momento que el Señor la va a cumplir. Pero hagan, el Señor dice, hagan, pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad, de Ecofamiliar, dependerá del bienestar de ustedes. Entonces el bienestar de Ecofamiliar dependerá del bienestar de todos nosotros. Amén. Y en el tercer lugar, iglesia, Dios se tarda en cumplir sus promesas para protegernos de algo peor. A veces el Señor dice, uno le está pidiendo un trabajo. Tengo un discípulo, bueno, eso fue en las 8 de la mañana, tengo un discípulo que oraba por un trabajo. Dios se lo dio. Y ahora está, ese trabajo, no. ¿Sí? Y termina mirando y protegiendo de algo, pero no, él quisiera otra cosa, él quisiera estar en otro puesto, pero a veces el Señor nos guarda, y eso lo que de pronto está como anhelo en nuestro corazón, el Señor puede. Y aquí me acuerdo, y el Señor me llevaba al aguijón de la carne, de Pablo. ¿Sí han escuchado el aguijón de Pablo? ¿Sí? Y está en 2 Corintios, Pablo dice que era un enviado del diablo, que Dios permitía. Entonces, 2 Corintios 12, quédense con esa frase, dice, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un aguijón, en otras versiones, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que se volviera ¿qué? Orgulloso, ¿cierto? En humildad. A veces Dios permite situaciones para estar ahí. El aguijón habla de, puede ser, digamos que la palabra no habla de qué era específico en Pablo el aguijón, ¿sí? Pero vamos a hacer suposiciones. ¿Listo? Digamos, supongamos que era una enfermedad, ¿sí? Si era una enfermedad, era para que él mantuviera, ¿cuál era el propósito? Y él mismo lo dijo, para que él no se volviera ¿qué? Orgulloso, ¿sí? Entonces, Pablo conocía las promesas que estaban de sanidad. Por la cruz, la revelación, por tus llagas yo fui sanado, y todas las promesas las tenía Pablo. Pero él sabía que había algo, había un aguijón que lo mantenía ahí como con los pies en la tierra, ¿cierto? Digamos que era una enfermedad. En mi caso, la única enfermedad que tengo es que a veces me duele la espalda. Y hablábamos con mi esposa, eso es un ataque del enemigo. Porque yo me cuido, hago ejercicio, como bien, ¿no? Y a veces es específico, es cuando no lo pienso, hay un ataque ahí. Y a veces mis hermanos ponemos a orar, donde más, y vuelve y sale, ¿sí? Entonces, eso hace que para Pablo no se volviera orgulloso. Supongamos que era calumnias. Si fuera calumnias de Pablo, ¿sí? En la Biblia habla muchos versículos de promesas. En Romanos 19, dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, deje que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y a veces vemos que no le hacen nada al que me hizo cosas. Y yo digo, Señor, ¿y dónde está la promesa? Digo que yo no hago nada, pero sí, el aguijón. Y es para uno estar orando, para uno estar pidiendo, para que en nuestro corazón pronto no haya orgullo. ¿Mm? Y si nosotros decimos que el aguijón era una deuda financiera, ustedes saben que las deudas, eso viene siendo como una adicción. La tarjeta de crédito es una adicción, ojo con eso.
las deudas de verdad. Y si ese era el aguijón de Pablo, ¿sí? Lo libraba de que lo libre de esa deuda, posiblemente su corazón se volviera altivo. Ay, ahorita yo dije, wow, yo tengo libertad financiera. Sí, me tocó con un tonito como orgulloso, ¿cierto? Y qué tal que uno necesita estar ahí, que ese sea un aguijón. Y le pregunté a mi esposa, oye amor, ¿cuál es tu aguijón? Y ella me dijo, no, me tiene el chiste, amor. Y no me quiso decir, ya no te lo puedo decir. Y yo, oye, ¿verdad? Y esta mañana, oye, ¿verdad? No me vas a decir cuál es el aguijón de tu carne de tu esposo. Dijo, amor, es que el aguijón de tu carne eres tú. Y yo, sí, y muchas veces nosotros nos convertimos en aguijón por nuestro carácter, por cómo tratamos, por cómo hablamos, incluso a nuestros hijos, o los hijos se convierten en esos aguijones en la carne de nosotros. ¿Y eso era para qué? Para mantenernos ahí en humildad, pidiendo, dependiendo de Dios. Amén. ¿Cuál es tu aguijón, iglesia? ¿Cuál es tu aguijón en la carne? Entonces, ¿de qué nos está protegiendo Dios? ¿De qué nos está protegiendo Dios? Muchas veces esa promesa no se ve cumplida porque Dios nos está protegiendo de algo. ¿Sí? Pablo dijo que era para impedir que se volviera ¿qué? Orgulloso. Posiblemente nosotros para que nos perdamos. Posiblemente para que incluso dentro del propósito de ustedes está esa enfermedad o es una bendición. Y así la tenemos que ver. Porque esa bendición hace que yo venga de Dios, que todas las mañanas tenga esa intimidad con Dios. Y Él lo va a cumplir, porque su palabra está la sanidad. Pero hasta que no entendamos, y como en los hábitos, ¿sí? Después de 21 días, ya se toma eso como hábito. Servirle a Dios es un hábito. Estar en intimidad es un hábito. Hacer el devocional es un hábito. ¿Sí? Tenemos que dejar de qué nos está protegiendo Dios. Amén. Y en cuarto lugar, iglesia, para contestar esta pregunta, Dios se tarda porque en la prueba solemos culpar a otros, incluso a Dios. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo culpo a otros, cuando yo, ay, otra vez, queja, ¿cierto? Eso es pura queja. Eso es pura queja. Cuando uno está pasando, yo siempre, pero es que Dios, porque, y lo hice, tal vez porque yo lo hice, ¿sí? Pero porque Dios no me cumple. Si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, y todavía hay cosas ahí, ¿por qué cambiar? ¿Por qué pulir? ¿Por qué enseñarme? ¿Por qué tener esa intimidad con Dios? Eso le pasó al pueblo de Israel y lo vemos en Números capítulo 14, versículo 1 y 3. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. ¿Para dónde iban ahí? La tierra prometida, ¿cierto? Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, salieron de la esclavitud, tierra prometida, pasando por el desierto, nos aguantaron unos días que Dios los estaba puliendo y ya empezó la queja. Incluso en el deseo se quejaban porque el Señor no está llevando a la tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y así a veces recibimos esa promesa, la situación empieza a zarandearse y empezamos a ser probados. Y en esa prueba terminamos quejándonos, terminamos de hecho, señalando incluso a Dios, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque eso lo único que hace, iglesia, es retrasar. Cuando yo entendí dentro de mi proceso muchas cosas, pero entendí un principio, como en los diezmos, las ofrendas, hay un principio que se llama la restitución. En la restitución es cuando yo hago algo que no debe haber hecho y pues tengo que ir a pedir perdón, ¿sí? Y no solo pido perdón, sino que restituyo, hago. Y una de las maneras de restituir
es viniendo a la iglesia, empezando, ¿sí? Sirviéndole a Dios, sirviéndole a otros. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Sirviéndole a la iglesia, sirviéndole a Dios, por medio de Dios, para la iglesia. Y los niños, llevando a muchos niños que conozcan un mensaje. Hay niños que crecen y no saben del amor de Dios, ¿sí? La restitución la vemos en esa hermosa historia cuando está Zaqueo. ¿Saben quién es Zaqueo? Saqueo, el que era el cobrador de impuestos y que era súper avaro y demás, y que estaba Jesús y él estaba subido en un árbol y Jesús iba pasando y la multitud es, ¡ay, Jesús, Jesús! Y él se subió porque era bien chiquitico y le llamó por su nombre y dijo, Saqueo, baje de ahí, ¿sí? Y le llamó por su nombre y le perdonó sus pecados y le dijo, alístate que hoy voy a dormir y a cenar en tu casa. Ese es Saqueo. ¿Cómo? ¿Choking? Nadie menospreciaba yo. ¿Y cuál fue la reacción de Zaqueo? Y lo vemos en la palabra. Fue en Lucas capítulo 19, 8, dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Restitución es un principio, y es un principio en mi manera de vivir. No estoy diciendo que ahorita empiezan a entregar plata, así, no, es el sentir de ayudar. Es el sentir de ayudar y de poder mirar en dónde estoy sirviendo, en mi casa, con mi amigo. Estoy hablando al que me subí en el taxi. Estoy, de hecho, predicando con mi manera de ser, de hablar. Amén. Eso hace parte de la restitución. Entonces, no vamos a quejarnos. Vamos a dar gracias a Dios por ese momento que estamos viviendo. Vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para ver qué es lo que Él quiere que nosotros pulamos. Como no nos vamos a quejar y vamos a estar agradecidos, y cuando tenemos un corazón agradecido, como el pueblo Zaqueo, vamos a restituir. Y la manera de restituir, por eso es que aquí en la iglesia confamiliar casi todos servimos, ¿sí? Aquí los de Estado estaban recibiendo las 8 y ahorita están sirviendo y así, porque es la manera de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y por último lugar, o 5 puntos para responder a esta pregunta, Dios se tarda porque no hemos cumplido sus condiciones. Y aquí esto lo llamo como la letra chiquita, el contrato chiquito. Cuando uno lee el contrato, pero no lee la letra chiquita. Listo, el Señor soltó una promesa, y estoy seguro que todas las promesas que Dios ya les soltó a ustedes, que están agarraditos, tienen una condición. Tienen una condición. Toda promesa tiene una condición. Y vamos a ver, porque a veces nos quedamos con el beneficio. Te perdonaré, te sanaré, te liberaré, pero no lee el principio del versículo, ¿cierto? Y vamos a poner un ejemplo. Está en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 14, dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, o sea, nosotros, se humilla, condición, y ora, condición, y busca mi rostro, condición, y se aparta de su conducta perversa, hasta ahí va la condición. ¿Tenemos que hacer algo? Sí, tenemos que hacer algo. Ahí viene la promesa. Yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. ¿Cierto? Y también vemos otro ejemplo en Juan 15, versículo 7. Dice, si ustedes permanecen en mí, condición, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, promesa, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Wow! O sea, como cuando uno va al restaurante, papi, ¿qué pido? Papito, lo que quiera, hágale, ¿sí? Pero hubo una condición. Nosotros nos quedamos con yo lo que quiero. Ay, Señor, yo quiero carro para... Sí, pero usted no está permaneciendo en mí. Mis palabras no están en ti. Entonces la llena, pero el Señor escribió que sí, pero hay una condición antes. Y ese permanecer en mi iglesia es tener intimidad con Dios, es tener ese tiempo con Dios, es estar con Él en cada mañana, es decirle, buenos días, Señor, gracias porque estoy aquí, gracias por mi casa, Señor, gracias por mi cama, o algo así, ¿no? Gracias por mi esposita, gracias por mis hijos. Gracias por lo que has puesto en mis manos, Señor. Gracias, Señor. Eso es permanecer en mí, en meterse en esa habitación,
solitos, los dos. Esa intimidad con Dios, eso es permanecer con Dios. Esto es una relación que pública con Dios. Pero nosotros, y la más importante para Dios, es nuestra intimidad íntima. Una intimidad íntima jamás va a reemplazar la relación pública con Dios. Aquí podemos venir. Pues ustedes, iglesia, no tienen una intimidad con Dios. Aquí están calentándose ya como estoy ya muchos años. ¿Sí? Tienen que empezar a tener esa relación íntima con Dios todas las mañanas. Y al final te sale lo primero que yo piense y lo último al acostarme. Hola, Señor, entonces, ¿cómo lo hice? Sí, Señor, ese man se me metió. Sí, sí, Señor, yo estoy ahí trabajando. Y vamos a seguir. Y yo te permito, Señor, y estoy en el Espíritu. Y créanme que si ustedes están en el Espíritu, muchas veces, así pasa esa situación difícil, ustedes se van a tener una cosa que me encanta de los frutos del Espíritu Santo que se llama dominio propio. ¿Cierto? Y es algo que yo creo, que yo lucho, bueno, yo sé que también ustedes. Entonces, tener ese amor, esa unidad, ese respeto por las personas, porque estoy con él. Y dices, ay, si ustedes permanecen en mí, eso no es, en este momento de la iglesia, pero aquí salgo y ya estoy echando velas, estoy echando mentiras. ¿Será que están en Jesús? No. Entonces, cada promesa, iglesia, tiene una condición y después el Señor le dice, pidan lo que quieran. En Mateo hay otro ejemplo, dice, en Mateo capítulo 6, versículo 14, dice, si perdonas, condición, ¿no? Si perdonas a los que pecan contra ti, o sea, a los que me hacen daño, ¿condición o no condición? Tengo que perdonar. ¿Cuál es la promesa ahí? Después, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Esa es la promesa del Señor. ¿Será que necesitamos perdón de parte de Dios? Al ser amigo, ¿quién necesita perdón de parte de Dios? A mí, yo necesito eso perdón todos los días. Pero tengo que aprender a perdonar, a soltar, a decirle, ya, lo suelto. ¿Y por qué? Porque es la condición. Mi promesa, ¿por qué no la veo? ¿Por qué no la veo cumplida? Pues porque no estoy haciendo lo que me toca. La letra chiquita. Amén. Y así dice en Deuteronomio 28, versículo 1, dice, Iglesia Ecofamiliar, y esta es una promesa, si obedeces al Señor tu Dios en todo, no en una ni dos cosas, ¿en cuánto? En todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios nos pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo, por encima de todo lo que nosotros queremos, por encima de lo que sea. El Señor promete ponernos como cabeza y jamás como cola, pero tenemos que tener en nuestro corazón su ley, ¿cierto? Y no solamente una, sino todas. ¿Vamos a obedecer al Señor? Amén. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa que hemos esperado? Que el Dios de lo alto, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, ya te dijo. ¿De dónde viene esa promesa? De Dios. ¿Y Él la cumple? Sí. Pero hay algo que está retrasando. Hay algo que está retrasando esa promesa. Y nosotros estamos esperando su promesa, pero tenemos que saber qué es lo que no está dejando que se desate esa promesa. O es la condición, o es ese pecado, o es la queja. ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí para yo recibir de parte de Él? Todo lo que Él ya hizo, es que Él ya hizo la parte difícil. Amén. Esperando su promesa. Es esperando en gozo, en honor, en tener esa humildad para esa corrección por parte de la iglesia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarte, Dios quiere que su Hijo esté en abundancia. Él quiere cumplir cada anhelo de su corazón, pero tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Y rendir es decir, sí, Señor, aquí. Y es, yo voy a con tal condición. No, sí, Señor, aquí estoy. Va. ¿Sí? Eso es, yo no puedo decirle no al Señor, no puedo, no voy a poder y no lo haré, porque dice
En Josué 1:9, mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. El primero que tiene que estar aquí parado soy yo. El primero que tiene que servirle al Señor soy yo. Después vendré a mi casa. Y ven mi casa. Amén. Pongámonos de pie, iglesia, y vamos a orar. Quiero que piensen nuevamente en esa promesa y incluso ese anhelo que ustedes tienen del corazón. En mi papá, que conozca al Señor, en esa enfermedad, en esa sanidad, de pronto en ayudarme a pagar esa deuda, incluso esa promesa que yo ya le hice al Señor. Si tú me cumples, Señor, yo te serviré. Utilizaré mis finanzas para servirte a ti, Señor. Esa promesa que no solamente hemos recibido de parte de Dios, sino que nosotros le hemos hecho a Dios. Esa promesa que tú y Dios solo saben. Esto es intimidad. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Rey. Gracias por cada promesa, Señor. Por cada una de ellas, Señor. Porque tú hiciste lo más difícil, mi Rey. Fue arrebatar las llaves del cielo, Señor. Las llaves del infierno a Satanás, Señor. Para entregármelas a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hasta los tuétanos, dice tu palabra. Hoy te entregamos, Señor, esa promesa, esa situación, Señor, esa cautividad donde estamos, Señor. Gracias, Padre, por cada prueba, por cada desierto, por cada situación, Señor, que tú has permitido, mi Rey, porque no se mueve absolutamente nada sin que tú lo permitas, mi Rey. Pero es por bienestar mío, Señor. Hoy bendecimos esa situación, hoy bendecimos esa separación, hoy bendecimos esa enfermedad, hoy bendecimos cualquier situación difícil que nos tiene en esa cautividad, porque eso ha hecho que te busquemos a ti, que hoy estemos aquí buscando de ti, Señor. Pero también, Padre, te pido que todo Espíritu Santo sea moviéndote en cada uno de nosotros, Señor, y mostrando ese pecado que no ha dejado que nosotros recibamos esa promesa, esa bendición de parte tuya, Señor. Ayúdanos a ver, Espíritu Santo, y vamos a confesarlo delante de ti, Señor. Tendrás de que el que me confiese y se arrepienta de su pecado, tú nos perdonarás, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de cada una de las veces que te hemos fallado, Señor. De eso que no te gusta de mí, Señor. De eso que me has hablado, incluso lo sigo haciendo. Perdóname, Señor. Perdóname por poner otras cosas en el primer lugar, Señor. Perdóname por poner otras cosas en el primer lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú me proteges, porque tú prometes todo lo mejor, porque tú dices que tu yugo es ligero, Señor. Tu yugo es ligero, Padre. Seguirte es estar en libertad, Señor. Y tú ya rompiste y nos compraste con un alto precio, Señor. Precio de sangre, Señor. Fuiste molido, fuiste humillado, fuiste escupido, Señor, el Rey de Reyes, por mí.
Gracias, Señor, porque tú me perdonas, Señor. Hoy reavivamos este pacto de amor contigo, Señor. Y hoy sigo en espera de esa promesa y veo esa promesa cumplida, Señor. Pero primeramente voy a cumplir con lo que me toca, con buscarte a ti, leer de ti, tener una relación genuina contigo, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor. Eso es lo que tú esperas de mí, mi Rey. Yo me comprometo, Señor, a buscarte cada mañana, a unirme a ti, a buscar de tu palabra, Señor, para poder ver todas esas promesas maravillosas, ese paquete completo que es estar en tu presencia. Anhelamos tu presencia, mi Rey. Pedimos que tu presencia esté aquí, Señor.